días, amada iglesia. Los saludo con mucho amor y con mucha victoria en el nombre de Jesús, porque de eso vamos a hablar hoy. Vamos a hablar de una palabra y un mensaje que el Señor tiene para nuestros corazones. Y que le ruego y le pido al Señor para que este mensaje y esta palabra entre muy profundo en sus corazones, así como entró en el mío. Porque el Señor quiere entregarnos esto tan poderoso y esto tan necesario que es para nuestra vida, como lo es saber que somos infinita y eternamente victoriosos. Entonces, sin más preámbulos, vamos a comenzar hablando sobre la victoria infinita o ser infinitamente victoriosos. El propósito principal del mensaje que Dios entrega hoy para la iglesia es entender primero y después aplicar a nuestras vidas esta victoria eterna que el Señor nos está regalando hoy. ¿Qué significa esto? Que ante toda situación, que ante toda batalla, que ante toda cosa que te toque enfrentar en la vida, existe una victoria 100% asegurada para ti, para nuestras vidas, y para alcanzar esa convicción de victoria, para alcanzar esa fe, ese conocimiento, debemos seguir ciertos pasos que el Señor me entregó. Primero es identificar de quién proviene esa victoria. Luego es entender por qué somos victoriosos. Luego es identificar el momento de la batalla, identificar y reconocer que estamos en una situación de batalla. Porque si no sabemos que estamos en una situación de batalla, no podemos aplicar una victoria a algo que no sabemos en lo que estamos, ¿cierto? Amén. Y por último, es comprometernos hoy, después de salir de este culto, comprometernos al 100% en creer en esto, en creer que Cristo es nuestra victoria y que en Él ya está completamente la victoria, y que es solamente el paso que nosotros debemos dar, del que depende que nosotros obtengamos esa victoria. ¿Amén? Amén. Entonces, vamos a ir rápidamente reconociendo de dónde viene esta victoria y por qué somos victoriosos nosotros. Entonces los invito a abrir sus Biblias en el libro de Josué. ¿Qué victoria le estaba entregando Dios, en este caso, a su siervo Josué? Durante todos los días de tu vida, nadie será capaz de enfrentarse a ti. Así como estuve con Moisés, también estaré contigo. No te dejaré ni te abandonaré. Sé fuerte y valiente, porque tú harás que este pueblo herede la tierra que les prometí a sus antepasados. Solo te pido que tengas mucho valor y firmeza para obedecer toda la ley que mi siervo Moisés te mandó. No te apartes de ella para nada. Solo así tendrás éxito donde quiera que vayas. Recita siempre el libro de la ley y medita en él día y de noche. Cumple con cuidado todo lo que en él está escrito, y de nuevo dice, y así prosperarás y tendrás éxito. Y nos vuelve a repetir, y nos vuelve a decir, sé fuerte y valiente, ya te he ordenado, sé fuerte y valiente, no tengas miedo ni te desanimes. ¿Por qué? Porque ya tienes la victoria, porque el Señor es la victoria, porque el Señor tu Dios te acompañará donde quiera que vayas. Amén. Luego Deuteronomio 23:4 nos aclara un poco más esto, que nos dice, con estas palabras, escucha Israel, hoy vas a entrar en batalla con tus enemigos. No te desanimes, escucha iglesia, no te desanimes ni tengas miedo, no te acobardes ni te llenes de pavor ante ellos. ¿Por qué? Porque el Señor tu Dios está contigo, y Él peleará a favor tuyo y te dará victoria sobre tus enemigos. Amén. Entonces, amén, la respuesta a la primera pregunta que nos hacemos es muy sencilla, es muy fácil, y obviamente todos la conocemos. La victoria viene de Dios y es Dios. La prueba está en nosotros. El llegar a eso está en uno. Dios no cambia. El mismo que batalló la guerra de Josué, que batalló la guerra de Moisés y la de David, está con nosotros hoy. Y evidentemente la victoria viene de Dios y es Dios. ¿Y por qué somos victoriosos? Porque Él ya venció por nosotros. Porque todo lo que está, toda la creación está sujeta a Él. Entonces,
sabemos que somos victoriosos porque si Él nos dice que está con nosotros, entonces, ¿qué cosa en la creación puede estar en contra de nosotros? Porque Él ya venció por nosotros y porque está por sobre todas las cosas. La victoria proviene de Dios, está en Dios y es Dios. Y aquí vamos a hacer una pausa y vamos a recordar algo muy maravilloso, porque a Josué Dios peleó con él en sus batallas, y por ejemplo a través de alabanza y adoraciones de manera milagrosa y poderosa botó esos muros de Jericó. A David le dio la valentía y de manera también milagrosa un niño chiquitito venció un gigante enorme. Es todo milagroso en el nombre del Señor y es todo poderoso, es todo sobrenatural las victorias que Él entregaba. Pero hoy nosotros tenemos una victoria aún mayor. Hoy nosotros tenemos como un seguro aún mejor que el que tenía Moisés y David en ese tiempo. Nosotros tenemos a Jesucristo. Y si recordamos, volvamos a recordar qué le dijo a Josué. Le repite varias veces que se mantenga en la ley, que se mantenga en la palabra, que recite esto día y noche. ¿Por qué? Porque aquí está la victoria. ¿Y qué es la palabra de Dios? La palabra de Dios es Jesús. Y Jesús, solo en Él podemos prosperar y solo en Él podremos tener éxito. Entonces, recordamos que la victoria proviene de Dios, está en Dios y es Dios. Y nuestra victoria hoy es aún más poderosa porque tenemos a Cristo. Porque Cristo venció por todo. ¿Qué hizo Cristo? Venció literalmente a la muerte. O sea, el fin supuesto de nuestra vida no corre para nosotros, sus hijos. Amén. Amén. Y qué hermoso es este versículo. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito sobre toda creación, porque por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Recordemos estas cosas: tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado por Él, por medio de Él y para Él. Y Él es anterior a todas las cosas que por medio de Él forman un todo coherente. Entonces, no puede estar más claro de dónde viene la victoria. No podemos dudar de que el Señor está por sobre cualquier batalla, está por sobre cualquier situación que nosotros debamos enfrentar. Entonces aquí hacemos una pausa y empezamos a aplicar y a practicar esto que el Señor nos quiere entregar. A Josué le dice 3 veces en solo este pasaje: solo necesito que tú seas fuerte y valiente. Solo necesito que tú seas un guerrero fuerte y valiente. Entonces, es aquí donde nos hacemos la pregunta: ¿somos hijos y guerreros que reciben la victoria con plena confianza en Cristo? Hay que ser sinceros y admitir que no siempre es así. Muchas veces, por no ver la victoria, sentimos el peso de la derrota. ¿Cuándo no vemos la victoria? Cuando no apuntamos nuestros ojos a Cristo Jesús. ¿Por qué? Porque yo no conozco sus batallas, yo no conozco la batalla por la que estás pasando tú. Pero si nosotros nos detenemos a pensar un momento, Pablo, antes de morir, menciona que ha peleado la buena batalla de la fe. O sea, toda nuestra vida, desde que comenzamos a ser seguidores de Cristo, comenzamos a vivir en batalla. Y tenemos muchos enemigos que no son humanos, pero también está la gran batalla que es nuestro propio yo. Contra eso batallamos todos los días de nuestra vida, y esa es la batalla principal de nuestra vida, porque nuestro yo, nuestra carne, va a querer ir siempre al pecado, ¿cierto? Nuestro ser no va a estar alineado con el Espíritu del Señor si no lo sujetamos. Entonces, cuando nos comenzamos a sujetar en eso, empezamos a tener victoria y todos los días de nuestra vida. Y la victoria más grande que el Señor nos entrega es que tenemos vida porque es que no existe la muerte para el Hijo de Dios. Pero entender que así como somos llamados a ser hijos, somos llamados a ser guerreros. Tenemos que entender muy bien esto, porque el ser el guerrero que va a batallar la batalla que el Señor te entrega no es solo para algunos siervos del Señor.
el Señor a todos nos manda a ser guerreros, porque a todos, desde el momento en que comenzamos a caminar en las sendas en el camino del Señor, nos decidimos a enlistarnos en esa batalla. Decidimos ser guerreros, así como somos hijos, debemos ser guerreros de Dios. Amén. Amén. Reciben esto, iglesia, porque si no admites, si no recibes el cargo que el Señor te da, que tienes que ser un guerrero, entonces no vas a poder presentarte a la batalla, entonces no vas a poder ganarle a la batalla que el Señor te está entregando. ¿Se entiende? Que si tú te quedas muy cómodamente confiando y esperando que el Señor haga todo por ti, no te va a ir bien, porque no te vas a estar preparando ni presentando a la batalla que el Señor te ha mandado a pelear. Y lo recordamos, Pablo menciona que ha ganado la buena batalla de la fe, se mantuvo en la fe, o sea, tuvo que batallar toda su vida para mantenerse así. Nosotros, no es diferente para nosotros. Todos los días de nuestra vida vamos a tener que luchar contra el yo, vamos a tener que luchar contra la guerra que el Señor ponga enfrente nuestro. Y tenemos que recibir y recordar su llamado y no olvidar el cargo que Él nos da. Amén. Amén. Entonces, una buena práctica para comenzar a ganar la batalla que el Señor nos presenta es reconocer cuando estamos en medio de Él y recibir el llamado de Dios, porque solo guerreros valientes los que se presentan a la batalla. Debemos entender que así como somos hijos de Dios, somos guerreros de Dios. Y saber que somos llamados a ser guerreros significa que Dios te quiere usar a ti para vencer a tus enemigos. Y entonces aquí debemos empezar a entender una cosa. Efesios 6:12 nos menciona que nuestra lucha no es contra seres humanos. Debemos entender, se lo vuelvo a recordar, que nuestra vida es una constante lucha y que nuestra lucha no es contra seres humanos ni contra poderes, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, con fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. Pero, el Señor nos menciona, tu batalla no es contra las personas que están afuera, tu llamado no es a ser enemigos, no es hacerte enemigo de la gente, sino de estos espíritus que están contrarios al Señor y contrarios a sus hijos. Pero si volvemos a recordar Colosenses 1:17, que mencionaba que por medio de Él fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, poderes, principados o autoridades. Todo ha sido creado para Él, por medio de Él y para Él. Entonces, no es que la Biblia se contradiga a sí misma. Aquí se refiere a que nuestra batalla es contra esas cosas, pero tenemos una victoria ya asegurada. ¿Por qué? Porque el que venció a todas esas cosas y el que está por sobre todas esas cosas está a favor nuestro. Eso menciona la Biblia. Que ese Señor, ese Dios, ese victorioso pelea a favor tuyo. Es decir, ante todas estas cosas está la victoria. En todas estas situaciones el Señor ya ha ganado. Por eso debemos entender que la derrota depende de ti. No depende del enemigo, no depende de los espíritus, esos malignos que se mencionan, porque si nosotros entendemos, Satanás no es Satanás no peca por ti, eres tú el que decide pecar, ¿cierto? Todas estas cosas te pueden atormentar, pero eres tú el que va a decidir si teme o si se mantiene como un guerrero valiente. ¿Se entiende? Porque ante todas estas cosas somos más que victoriosos, dice la palabra del Señor. Lo único que nos aleja de esa victoria es uno mismo. Porque cada vez que nos enfrentemos contra estas cosas, conocemos y sabemos que el Señor es victorioso y que su palabra misma lo dice, que Él está por sobre todo eso. Que no hay nada que nosotros
debamos temer. Por eso me refiero a que depende de ti, depende de nosotros el recibir esta victoria y el reconocer que somos victoriosos. Entonces, la mayor batalla y el mayor enemigo que nosotros tenemos en nuestra vida es nosotros mismos, es el yo. Es esa carne que siempre va a querer hacer lo contrario al Señor. Y si entendemos eso, vamos a entender, y si vencemos eso, vamos a vencer por consecuencia todas estas cosas. Porque cuando vencemos a la carne que es la que peca, a la carne que es la que se deja de temer por todas estas cosas, y si vencemos a ese yo que es el temeroso y que a veces se puede creer fuerte, pero que en verdad por sí solo a ninguna de estas potestades le va a poder ganar. Por tus propias fuerzas, contra nada de esto vas a poder ganar. Por eso el tuyo debe morir. Por eso el Señor dice que en nuestra debilidad Él se hace fuerte. Porque no tiene que haber nada de nosotros para que Él pueda vencer en estas situaciones. Amén. Amén. Entonces, la mayor batalla y la gran batalla que nosotros tenemos no es ni siquiera contra esas cosas, es contra nosotros mismos. Y esa es la batalla del día a día. Porque, como les dije al principio, no conozco la batalla que el Señor ha preparado para ti especialmente. Pero sí conozco que todos, desde que comenzamos a tener fe y desde que comenzamos a reconocer que somos hijos de Dios y reconocemos por consecuencia que somos guerreros de Dios, nos enlistamos en la batalla. Y esa batalla depende la victoria de nosotros. ¿Por qué? Porque quizás cuesta un poco entenderlo, pero el Señor no tiene que ganar nada porque ya lo ganó todo. Es tu guerra a la que el Señor se presenta y te dice te voy a ayudar. ¿Se entiende? Porque el Señor ya es victorioso sobre todas las cosas. Él no tiene la necesidad de andar diciendo o de proclamar que ya ha vencido a esta cosa, porque en verdad ya la venció. Su tiempo funciona diferente al nuestro. Nosotros podemos ver en esa batalla un muro y una pared gigante, así como lo veía Josué con los muros de Jericó, pero el Señor ve más allá. El Señor ve ya después de eso. El Señor no hay temor ni desconfianza en Él. Entonces, cuando nosotros entendemos, cuando nosotros fijamos nuestra mirada en Dios, más que en la batalla que nos toca enfrentar, más que en el enemigo que nos toca enfrentar, cuando fijamos nuestros ojos en Dios y en su corazón, más que en el nuestro, somos victoriosos. Amén. Amén. Entonces, la derrota depende de ti. Y vamos a entender algo muy, muy importante ahora. Les pido que abran sus Biblias en Romanos 8. Dice, por lo tanto, ya no hay ninguna condenación para los que están unidos a Cristo Jesús, pues por medio de Él, la ley del Espíritu de vida me ha liberado de la ley del pecado y de la muerte. En efecto, la ley no pudo liberarnos porque la naturaleza pecaminosa anuló su poder. Por eso Dios envió a su propio Hijo en condición semejante a nuestra condición de pecadores para que se ofreciera en sacrificio por el pecado. Así condenó, así venció Dios al pecado. O sea, su palabra ya nos dice, el pecado ya está vencido. Todo lo que tú te toques enfrentar está vencido. Depende de ti creer si ya existe esa victoria o no. Ahí me perdí un poquito. Así condenó Dios al pecado de la naturaleza. Así condenó Dios al pecado en la naturaleza humana, a fin de que las justas demandas de la ley se cumplieran en nosotros, que no vivimos según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Y aquí debemos entender algo muy importante. Los que viven conforme a la naturaleza pecaminosa fijan la mente en los deseos de tal naturaleza. Los que viven conforme a la naturaleza, los que viven conforme a sus fuerzas, jamás van a conocer la victoria. En cambio, los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu. La mentalidad pecaminosa es muerte. El pecado es muerte, la muerte es derrota. ¿Se entiende? Sí. Los que viven conforme al Espíritu fijan la mente en los deseos del Espíritu.
mientras que la mentalidad pecaminosa es muerte, y mientras que la mentalidad que proviene del Espíritu es vida y paz. ¿Qué hay después de la guerra? Paz, que el Señor te entrega. La mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios. Esto es súper importante porque cuando no nos sujetamos al Espíritu, cuando vamos a batallar esa batalla que el Señor nos presenta, si no estamos sujetos al Espíritu, somos directamente enemigos de Dios. ¿Por qué? Porque lo que nuestro corazón, lo que nuestra carne desee es contraria a lo que el Señor desea para nosotros. Por eso es importante. Y esto no significa ser espiritual, no significa ponernos en un plano astral en el que veamos demonios que tengamos que matarlos. Significa que cuando nos toque enfrentar una situación o cuando nos toque levantarnos todos los días de nuestra vida a decir y decidir que ya no vivo yo, sino que Cristo vive en mí y que vivo por la fe, cuando comenzamos a batallar esa batalla todos los días, debe sujetarse nuestra carne, nuestra alma, nuestro corazón, nuestros pensamientos a ese espíritu. No es ser un espiritual y ser una persona que todos los días y que en todo momento ve cosas, sí, ve cosas fuera de lo que ven quizás nuestros ojos palpables. Pero sí es sujetarse al Espíritu. Eso es lo importante. Porque ahí va a ser cuando nosotros estemos sujetos a la victoria. Porque sí el Espíritu va a estar conforme a su voluntad. Y solamente su Espíritu va a seguir y nos va a guiar a nosotros a su verdad y a su victoria. Solo cuando estamos sujetos a eso. ¿Se entiende? Porque por nuestra carne, por nuestra fuerza no vamos a ver nunca la victoria. Nuestro propio cuerpo no va a ser capaz de ver la gloria del Señor. Pero si nos sujetamos al Espíritu, nos va a abrir los ojos y vamos a ver eso que está por sobre cualquier cosa en la creación. ¿Amén? Amén. Entonces, la mentalidad pecaminosa es enemiga de Dios, pues no se somete a la ley de Dios, ni es capaz de hacerlo. Eso hay que entenderlo, que no, nuestras fuerzas nunca van a ser capaces, nuestra propia carne nunca va a ser capaz de sujetarse a lo que el Señor quiere para nosotros por sí sola. Los que viven según la naturaleza pecaminosa no pueden agradar a Dios. Y si no podemos agradar a Dios, no podemos disfrutar de la victoria de Dios, porque Dios no va a ser nuestro aliado en la batalla que nos toque vivir. Y vamos, por consecuencia, a sentir el peso de la derrota. Sin embargo, ustedes, iglesia, no viven según la naturaleza pecaminosa, sino según el Espíritu. Si es que el Espíritu de Dios vive en ustedes. Y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de Cristo. Entonces, si no eres de Cristo, no eres victorioso. ¿Por qué? Porque Cristo es la victoria y en Cristo está la victoria. Pero si Cristo está en ustedes, el cuerpo está muerto a causa del pecado. Pero el Espíritu que está en ustedes es vida, es victoria a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó a Jesús de entre los muertos vive en ustedes, el mismo que también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que vive en ustedes. De nuevo lo repite. Por tanto, hermanos, tenemos una obligación, pero no es la de vivir conforme a la naturaleza pecaminosa. Porque si ustedes viven conforme a ella, morirán. Si nosotros vivimos conforme a eso, vamos a perder. Pero si por medio del Espíritu dan muerte a los malos hábitos del cuerpo, vivirán. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios son hijos de Dios, son guerreros de Dios. Y ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo los esclavice al miedo, sino el espíritu. Ustedes no recibieron un espíritu que de nuevo le haga sentir y ver que están derrotados. El Señor les entrega un espíritu de victoria, espíritu que los adopta como hijos y les permite clamar Abba Padre. También menciona que el espíritu que el Señor nos ha entregado es un espíritu de amor, de poder y de dominio propio. De poder, no de derrota, de poder. Y si el espíritu mismo le asegura a nuestro espíritu que somos hijos de Dios. O sea, cuando nos sujetamos al espíritu, encontramos la confianza. Cuando nos sujetamos al espíritu, encontramos la plena victoria. Porque hay veces que en esa batalla quizás nos toque ser heridos. En esa batalla quizás nos toque sentir mucho dolor, sentir mucho sufrimiento, sí,
si han leído las cartas de Pablo, entenderán que la vida que él le tocó vivir fue una vida de mucho sufrimiento, pero él declaró que ante todas esas cosas iba a ser más que vencedor y que él iba a compartir la gloria, así como compartió el sufrimiento con Cristo, sabía y tenía confianza plena, porque estaba sujeto al Espíritu, de que así como Jesús sufrió por nosotros y Pablo tuvo que sufrir el peso de seguir al Señor, así también nosotros vamos a recibir la gloria que recibió Jesucristo. Él nos comparte esa gloria, Él nos comparte esa victoria. Entonces sigue diciendo, y si somos hijos, somos herederos, herederos de Dios y coherederos con Cristo. Pues si ahora, aquí lo dice, pues si ahora sufrimos con Él, también tendremos parte con Él en su gloria. Y más adelante termina diciendo, ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes los aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito, porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó también los llamó, a los que llamó también los justificó, y a los que justificó también los glorificó, también los hizo vencedores. Amén. ¿Qué diremos frente a esto? Si Dios está en nuestra parte, ¿quién puede estar contra nuestra? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. ¿Cómo no habrá de darnos generosamente junto con Él todas las cosas? Y aquí está la razón por la que yo me gusta usar estas palabras grandes como infinitamente victoriosos o eternamente victoriosos. Porque su palabra, ¿qué dice? Que nos va a compartir junto con Él todas las cosas. Hay que entender el peso de esa palabra, el peso de todo. Todas las cosas el Señor nos la asegura, nos la habrá de dar generosamente, dice su palabra. ¿Quién acusará a los que Dios ha escogido? Dios es el que justifica. ¿Quién condenará? Cristo Jesús es el que murió e incluso resucitó y está a la derecha de Dios e intercede por nosotros. Y esta parte es muy hermosa. ¿Quién nos apartará del amor de Cristo? ¿La tribulación o la angustia? ¿La persecución? ¿El hambre? ¿La indigencia? ¿El peligro o la violencia? Así está escrito. Por tu causa siempre nos llaman a la muerte. Nos tratan como ovejas para el matadero. Sin embargo, en todo esto somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Pues estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, volvemos a recordar Efesios 6:12, los enemigos que tenemos. Estoy convencido que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los demonios, ni lo presente, ni lo porvenir, ni los poderes, ni lo alto, ni lo profundo, ni alguna cosa en toda la creación podrá apartarnos del amor que Dios nos ha manifestado en Cristo Jesús, nuestro Señor. La palabra y la Biblia dice que Dios es amor y que Dios entregó a su Hijo por amor a nosotros y que Jesús por amor a nosotros murió. O sea, esa victoria proviene de ese gran y infinito amor que el Señor entrega a nosotros. La victoria está en el amor de Cristo. Y ese amor nos asegura que no existe nada en este mundo que nos aparte de su amor. Solo nosotros decidimos alejarnos de ese amor. Solo nosotros decidimos achicar el amor que el Señor tiene para nosotros. Solo nosotros somos los que tratamos de huir de eso y los que no reciben con un corazón abierto y con un corazón humilde la victoria asegurada 100% que Él entrega para nuestra vida, para nuestro día a día. Amén. Entonces sabemos que aún ante todas las cosas somos más que vencedores, porque Él ya venció por ti, porque Él está por sobre todas las cosas. No hay nada que temer, no hay nada que podemos pasar por angustia, podemos pasar por sufrimiento, podemos padecer de dolores en nuestro cuerpo, de enfermedades, pero si estamos sujetos a Cristo y al Espíritu, no va a haber nada que nos haga dudar de que la victoria ya está, de que todo hecho ya está. Entonces, cuando entendemos eso, somos eternamente e infinitamente victoriosos. Amén. Amén. Entonces, no hay nada que el Señor hoy les dé a ustedes, iglesia, la convicción y que le haga sentir ese espíritu de poder, de amor y de dominio propio, que es el que hoy nos quiere entregar el Señor.
Amén. Entonces, la derrota depende solo de ti. El ser victorioso, el ser victorioso en verdad no depende de ti porque el Señor ya fue victorioso, ya venció por ti. De ti depende recibir y decidir que vas a seguir a Cristo y que vas a seguir esa victoria que Él te entrega. Por eso hoy le pido, iglesia, y el deseo y el anhelo del Señor para hoy con nosotros es tener una fe 100% en eso. Amén. Ahora nos toca a nosotros tomar la promesa que nos entrega Dios, pero debemos comprometernos, confiar en un 100% en Él y en su victoria, porque aunque pasemos por el valle de sombra y de muerte, no temeremos a mal alguno, porque tú estás conmigo. Tu vara y tu callado me funden el aliento. Tú me regalas la victoria. Amén. Amén. Declaren eso en sus corazones. El Señor te regala. El Señor ya es victoria. Tú solo tienes que recibirla. Tú solo tienes que tomar acción y y decidir, enlistarte, planificarte para la batalla que el Señor te ha preparado. Tienes que recibir el llamado a ser guerrero y admitir que fuera de Él no hay victoria, y admitir que con tus propias fuerzas jamás vas a ganar ninguna cosa en la vida, porque fuera de Él no hay nada vivo, porque fuera de Él no existe victoria. Por mucho que Satanás pueda mentirte y pueda mostrarte que alguna riqueza puede ser más grande que el Señor, o que algo creado, nada de lo que vemos es mayor a lo que es Dios. Entonces, si lo tenemos a Él, no necesitamos nada más. Si lo tenemos a Él, no hay batalla que nosotros batallemos y venimos que nos hagan sentir o ver que somos derrotados. ¿Cómo? Es demasiado poder saber que a cualquier batalla que el Señor te mande, ya te entregó la victoria. Y uno piensa, entonces, ¿para qué Dios te hace pasar por eso? ¿Para qué Dios nos hace pasar por esto? Para que Él sea glorificado. Para tener pruebas posibles, para tener más fe y convicción, para que Él se muestre a nosotros en esa batalla y nos demuestre que verdaderamente, así como Él ya nos lo dice, si por alguna razón no lo has creído por su palabra, te lo voy a hacer creer por esta batalla que te hago pasar. Te voy a hacer creer que yo estoy contigo y que en mí no existe el concepto de la derrota. Amén. Amén. Entonces recordemos unas palabras que el Señor nos entrega en 2 de Timoteo. Menciona 2 de Timoteo 4, del 7 al 8. Pues Dios no nos ha dado un espíritu de timidez, sino de poder, de amor y de dominio propio. Así que no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor. Amén. Amén. Y 2 de Timoteo 4:7. He peleado la buena batalla, he terminado la carrera, me he mantenido en la fe. Por lo demás me espera la corona de justicia, que el Señor, el juez justo, me otorgará en aquel día. Y no solo a mí, sino a todos los que con amor hayan esperado su venida. Amén. Es un seguro de vida gratis que el Señor nos regala. El saber que Él estaba esperando con fe y con paciencia, Pablo, su propia muerte. O sea, él entendió, su fe la llevó a tal punto que la muerte no era el fin de las cosas, sino el principio de la vida verdadera que el Señor tiene para nosotros. Amén. Amén. Dice que ha peleado la buena batalla de la fe y ha terminado la carrera y se mantuvo en la fe. Y tenía la convicción de que le esperaba una corona de justicia que el Señor le iba a entregar. Tenía la convicción de que el haber sufrido todas las cosas que sufrió iba a tener una mayor recompensa que ni siquiera podemos imaginar en los cielos y con Él. Entonces, y la siguiente palabra en 1 Corintios 15. Dice del verso 55, la muerte ha sido devorada por la victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu victoria?
¿Dónde está, muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. Volvemos a recordar, nuestra batalla es contra nosotros mismos, porque Satanás te puede tentar, pero eres tú el que peca. Eres tú el que se derrota a sí mismo. ¿Dónde está, muerte, tu victoria? ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? El aguijón de la muerte es el pecado. El pecado es la muerte y la muerte es la derrota. Y el poder del pecado es la ley. Pero gracias a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Por lo tanto, mis queridos hermanos, manténganse firmes e inconmovibles, progresando siempre en la obra del Señor. Conscientes, o sea, con la convicción, con la fe de que su trabajo en el Señor, no importa cuánto tengas que sufrir, no importa por las cosas, por todas las cosas que tengas que pasar, no es en vano. Amén. Pongamos nuestra fe y nuestra confianza en esta palabra y pongamos nuestra fe en algo que es más grande que nosotros, que es Dios, el que ya nos entregó la victoria, el que ya nos hace más que vencedores, dice su hermosa y poderosa palabra. Amén. Entonces, guardemos, pidámosle al Señor que nos llene de ese espíritu, que no es para ser necesariamente una persona espiritual, como les digo, sino que nos llene de ese espíritu para que tengamos una base de la cual sujetarnos, de la cual recordarnos la victoria. Para que ese espíritu nos abra los ojos y nos permita ver la gloria del Señor, y nos permita ver la victoria del Señor. Amén. Y esa es la palabra que el Señor tiene para entregarnos hoy. Y quería también agregar el Señor puso en mi corazón un pequeño bonus track, por así decirlo, que es sobre la adoración que nosotros y la alabanza que nosotros debemos entregarle a Dios. Adoremos a Jesús porque Él es el único digno de alabanza. Y adoremos y reunámonos para entregarle nuestra ofrenda de adoración. No su ofrenda para nosotros, nuestra ofrenda de adoración a Él. Busquemos adorarle de todo corazón, sin esperar nada a cambio, porque Él ya lo ha dado todo. Adoremos porque Él es la victoria. Adorémosle por lo que Él es. Amén. Amén. Muchas veces, y yo soy el primero en decir soy culpable, en a veces pensar que debemos esperar hasta el domingo para adorar verdaderamente al Señor, y venimos el domingo más a recibir lo que el Señor tiene para nosotros que entregarle todo lo que nosotros somos a Él. Cuando nosotros entendemos que se trata más de Dios y de cómo lo hacemos sentir a Él, de cómo Él nos hace sentir a nosotros, ahí verdaderamente vamos a poder sentir su presencia y sentir su gozo con aún más fuerza y con aún más poder. Cuando entendemos que no venimos a reunirnos por nosotros, sino por Él. Cuando entendemos que no venimos a adorarle por las sensaciones y los sentimientos y emociones que nos hace sentir, sino por la ofrenda buena y agradable que nosotros tenemos en nuestro corazón para venir a entregarle. Y cuando el Señor recibe esa ofrenda que viene del Espíritu, en espíritu y en verdad, ahí Él recompensa con mucho, y ahí Él se mueve en su alabanza, como lo dice su palabra. Amén. Y ahí el Señor, con aún más poder y con aún más fuerza, te va a hacer sentir su gloria. Yo siento que cuando adoramos y cuando alabamos verdaderamente al Señor, nos puede hacer sentir una pizca de la gloria que vamos a sentir cuando estemos con Él adorándole en los cielos. Amén. Entonces, qué lindo es que el Señor nos haga sentir eso. Qué lindo que el Señor nos deleite sin que nosotros merezcamos con su presencia. Amén. Entonces, si quieren ustedes verdaderamente sentir todos los días de su vida esa presencia y ese poder, ese espíritu que el Señor aviva en nosotros, entonces preocúpense más de lo que ustedes tienen para entregar al Señor que de lo que Él nos puede entregar. ¿Por qué? Porque como hoy aprendimos y entendimos, Él ya nos los entregó todo. Él ya hizo todo. Nuestro tiempo funciona diferente al suyo. Él ya fue victorioso, es victorioso y será victorioso. No va a haber nada que cambie eso. No va a haber cosa que nosotros podamos hacer para anular eso. No va a haber cosa que nada en la creación pueda anular la victoria y lo que ya ha hecho el Señor.
Entonces debemos adorarlo a Él, porque si ya hizo todo, con el tiempo que tenemos, entonces adorémoslo, devolvámosle un poquito siquiera, de todo lo que Él nos ha entregado. Amén. Es fuerte recibir esto, porque de nuevo le recargo que la palabra todo. Piensen en que el Señor está en todo, y en todas las cosas que nosotros vemos están sujetas a Él y las creó Él. Cuando entendemos eso es difícil dudar y es difícil no poder ver, no poder adorarlo. El simplemente hecho de saber de que estamos aquí reunidos con amor y que nos amamos y que queremos reunirnos para adorar al Señor ya es prueba de que Él está y de que Él ya hizo todas las cosas. Entonces con este tiempo que tenemos, adorémosle a Él y entreguémosle a Él todo. Entreguémosle a Él, vengamos con un corazón que quiera entregar más que recibir. Amén. Que quiera dar todo de sí más que recibir las sensaciones que te hace sentir el Espíritu. Porque Amén. esas vienen como por añadidura, por así decirlo, cuando tú le entregas toda la gloria al Señor, cuando tú lo adoras buscando eso, cuando tú lo adoras en espíritu y en verdad. Amén. Amén. Déjenme buscar rápidamente la palabra que el Señor entrega. Bueno, pero quería buscar la palabra en la que el Señor dice que ahora es el momento de adorarle en espíritu y en verdad. Que ahora es el momento de hacer descender su gloria, de hacer descender su poder y de entender que no debemos esperar más, no debemos buscar más motivos ni razones para adorarlo. Él ya hizo todas las cosas. Y si entendemos que por Él están sujetas ya todo, entonces le adoramos por lo que Él es, por lo que Él ya hizo. Amén. Amén. Entonces, esa es la palabra que el Señor tenía para entregarles hoy a sus corazones. Espero que haya sido recibida por ustedes como fue recibida por mí, porque entender que no existe derrota para el guerrero y para el Hijo de Dios es la mayor palabra de esperanza y de amor que el Señor entrega para nosotros. Porque por medio de Él ya somos victoriosos. Somos más que vencedores. Somos más que vencedores. Podría decir la Biblia, son vencedores nomás, son victoriosos. Pero no, está por sobre incluso esa victoria el Señor. Entonces, Juan 4:23. Juan 4:23. Gracias, pastor. Yo ahora vas a leer. Ya. Mas la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que adoren. Amén. Eso es lo que nos debe mover a adorar al Señor. El adorar en espíritu y en verdad. No en derrota, no en desconfianza, en victoria y en fe de que el Señor ya hizo todas las cosas y de que ahora es el momento en que los verdaderos adoradores van a adorar al Señor. Amén. Y declarémoslo, ahora cuando vamos a subir a adorar al Señor, ahora es el momento de adorar, así como Él nos llama a adorar. Amén. Por eso los invito, iglesia, los invito también a los adoradores a adorar hoy, en espíritu y en verdad, hoy y para siempre. Que de aquí en adelante no haya espacio para la derrota, que de aquí en adelante no haya espacio para adorarle desde nuestra carne, sino en espíritu y en verdad. Amén. Amén. Ay, no sé el micrófono, recién me dijo.